Vamos a hablar del coronavirus. Ya hay más de 400 muertos en el mundo, hay 2 fuera de China y enseguida todos los detalles con el doctor Claudio Santamaría, que así lo presentamos. Auspicia el Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Las mejores carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. Diego, te voy a actualizar los datos de cómo estamos hoy. Hay 427 muertos, más de 20.000 infectados, 18.000 en estudio, 740 personas que se han curado y está en 27 países. Bolivia acaba de decretar una alerta y poner en cuarentena 3 personas provenientes de Japón que tienen síntomas compatibles. Y hoy conocimos la historia que no conocíamos de cómo empezó este cuadro. Te lo habíamos contado, que había empezado en un mercado húmedo en la ciudad de Wuhan. Y lo que hoy dio a conocer la BBC es que un médico llamado Dr. Li empezó a atender a fin de diciembre personas que venían del mercado de Wuhan, de este mercado de mariscos y que vendían animales exóticos que te hemos mostrado en otras veces. Y él, en una red parecida a lo que sería nuestro Facebook y en nuestro WhatsApp, empezó a avisarle a los médicos del lugar que había pacientes parecidos a la neumonía del SARS. Recuerdan que es un síndrome de distrés respiratorio muy grave donde los pacientes murieron. Él mandó eso a fin de diciembre en la red. Como está chequeado en China lo que vos publicás en la red, lo agarraron los servicios secretos, le hicieron firmar una declaración que eso era falso porque decía que atentaba contra la salud pública y le hicieron revertir ese mensaje. Este principio que no se controló, esta alerta que él dio para cuidar que los médicos, él se lo mandó a los compañeros de su hospital para que al atender no se contagiaron. De hecho, esto fue a fin de diciembre. Los primeros días de diciembre, él es un odontólogo, siguió atendiendo, se contagió de coronavirus y ahora China le tuvo que pedir disculpas porque él fue el primero que encendió la alarma y si la alarma hubiese cundido, tal vez la cuarentena hubiese empezado antes y no teníamos esta desproporción de los casos que estamos contando. Este primer héroe del Dr. Li que fue censurado por contar la verdad, que había una neumonía típica que estaba atacando a la gente. Y la verdad que cuando uno empieza a ver los mapas en vivo de cómo se va distribuyendo, crece la cantidad de casos, ¿sí? Y cada vez están más cerca de nuestro país. Están estudiando casos en Brasil, está confirmado que hay más de 10 casos en Estados Unidos, en Canadá, y no paran de crecer los casos. Como buena noticia tenemos que decir que la mortalidad sigue siendo entre el 2 y el 3% y que médicos de Tailandia acaban de comunicar en estos últimos 2 días que a una paciente en particular la curaron con una combinación de 3 drogas, 2 que trataban. Dice que administrando estos 3 medicamentos en conjunto, esta paciente revirtió la enfermedad. Habrá que esperar más estudios para ver si esta droga es efectiva, pero la verdad que es una buena noticia ante este panorama, Diego, tan desalentador. Claudio, y este tiempo que corre en el que ya van avanzando las muertes, a pesar de que el porcentaje de fallecimiento es bajo todavía, también dio lugar al análisis para saber si las víctimas fatales tenían patologías de base que pudieron haber complicado el cuadro o afecta a todos por igual. Mira, hasta ahora los primeros estudios son sobre los primeros 100 pacientes. No hay estudios publicados científicos más que noticias periodísticas. Sobre los primeros 100 pacientes, los que murieron son personas de entre 25 y 82 años que en general tendrían enfermedades sobreagregadas y no tenemos datos hasta ahora que haya afectado a chicos. Pero te doy 2 datos. Con estos datos que publicó The Lancet sobre estos primeros casos, yo hice una proyección con esto de que la mortalidad era del 2 o el 3%, cada 6 o 7 días se duplicaban. Hice una proyección de, cuando lo supe estos datos científicos, a fin de enero hasta fin de febrero. Pero la verdad es que los datos que hoy tenemos científicamente, o sea, oficialmente,
ya superan ese cálculo que teníamos, porque decíamos que la mortalidad es del 2 o el 3%, cada paciente infectado infecta entre 2 a 5 personas, con lo cual el número de casos es mayor y está aumentando los muertos en diferentes regiones de China. Recordemos que el 25 de enero China festejó el Año Nuevo Chino y hubo una gran movilización. Y hoy conocimos una reglamentación del gobierno chino donde prohíbe a la gente entre el 2 de febrero y el 8 de febrero que por familia puede salir 1 o 2 horas a conseguir alimentos o medicación y nada más. O sea que el confinamiento, la cuarentena de más de 50 millones de personas continúa hoy día en varias ciudades de China. Claudio, respecto de la Argentina, nosotros, ¿cómo estamos? ¿En qué estado está la Argentina? Digo, en estado de alerta, por supuesto, todo el mundo lo está, pero vos habías hablado de un protocolo que se había iniciado en Capital Federal, un caso que después fue negativo, y también hubo uno en las últimas horas en el interior de la provincia de Buenos Aires, que también fue negativo. En realidad el caso de Pergamino, Diego, yo llamé al hospital de Pergamino y también habló, por suerte, el Instituto Malbrán, que es el único que tiene este estudio tan sofisticado, que es PCR-RT, que puede determinar una primera aproximación. Si alguien viene con síntomas, le sacamos sangre, le hacemos estudios, el Malbrán puede, esto es un dato oficial del Instituto Malbrán, en 48 horas decir si el caso es sospechoso o tiene o no. Y entre 3 a 5 días después, por la replicación que tienen que hacer del ARN del virus, puede confirmar qué tipo de coronavirus es. O sea que tardaríamos entre 2 a 5 días o 7 días saber si un caso es positivo. A la mujer de Pergamino está aislada en la casa, le sacaron sangre, todavía no tenemos los resultados oficiales, si fue negativo o positivo. Sí, como bien dijiste vos, fue descartado el caso de la ciudad de Buenos Aires porque la señora había ido a Uruguay. Y un dato importante, ayer le hicieron varias entrevistas al ministro Ginés García y dijo algo muy importante, que él estaba más preocupado por la situación epidemiológica de Argentina, del dengue y del sarampión, y ha habido muchos casos de dengue. Hay en la región, Bolivia, Paraguay y Brasil, tienen muchos casos de dengue, incluso con algunos muertos, y él decía que estaba mucho más preocupado por estas dos enfermedades que están circulando estos virus, porque todavía no teníamos, al menos detectado oficialmente, ningún caso en nuestro país. Te iba a preguntar, porque también lo que había pasado este fin de semana, empezamos a conocer que en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin ninguna disposición de alguna autoridad, cada uno de los empleados de algunas aerolíneas tomaron la decisión de colocarse un barbijo. ¿Está bien eso como medida de precaución o debiera ser algo que viniera de alguna autoridad competente que estableciera de manera obligatoria una disposición para cumplimentar en lo que son los aeropuertos internacionales en la Argentina para contener lo que podría llegar a ser el contagio? Esto que preguntás, Diego, es muy importante. Ayer, a la noche y hoy, la SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, sacó un comunicado que el uso de barbijo no es para la población general, está reservado para las personas que tienen cuadros respiratorios, algo que hemos contado acá. Si alguien tiene tos, fiebre, se siente mal, decaimiento, cuando va al hospital o llama a su médico, va a la clínica, sí se pone un barbijo para atender, pero hoy no hay recomendación desde el Ministerio de Salud para que la gente común use barbijos. Algunas personas, como designado por Menem. Hugo, al ser sobreseído, entonces Pablo Ventura ya no puede ser más requerido por la justicia, no puede hacer su vida tranquila.